El asambleísta Yepes, la vamos a escuchar a la doctora Gina Benavides. En la continuación de esta sesión 556 del Pleno de la Asamblea Nacional, que usted la puede seguir, y de hecho ya lo hace, a través de los medios legislativos, la radio y la televisión legislativa. La doctora Gina Benavides. Señora Presidenta de la Asamblea, buenos días, señoras y señores asambleístas. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Por favor, doctora, les pedimos a todos los miembros de la Asamblea Nacional guardar silencio para recibir a la defensora del pueblo. Adelante, por favor. Agradezco a la Asamblea Nacional por haberme invitado para poder formular las opiniones que desde la Institución Nacional de Derechos Humanos tenemos en relación al proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Creo que es importante justamente que quienes estamos al frente de la institución podamos emitir un criterio y podamos recoger algunos de los principales elementos que nos parecen fundamentales en este proceso histórico que ustedes tienen como asambleístas en relación a esta ley. Primero, partiré diciendo que han transcurrido 22 años desde la creación de la Defensoría del Pueblo. En 1996, vía reforma constitucional, se creó en este país la Defensoría del Pueblo, con el espíritu de que ésta sea una garantía institucional para la defensa y protección de los derechos humanos. Han transcurrido también 21 años desde la vigencia de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Un año después de que efectivamente se crea la Defensoría, se expide una Ley Orgánica para su funcionamiento. Han transcurrido también 19 años desde que la Defensoría del Pueblo fue reconocida a nivel internacional como la Institución Nacional de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, una instancia de Naciones Unidas que supervigila el funcionamiento y la estructura de las instituciones nacionales de derechos humanos. Tenemos 10 años desde que se expidió la nueva Constitución de la República del Ecuador, en donde se determinaron de manera clara las competencias de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué nos dicen estos años? Lo que nos van a determinar estos años es que hay un déficit en el proceso de adecuación normativa. Tenemos una ley orgánica que nos rige que no está adecuada al marco constitucional y no ha respondido o no logra integrar en su desarrollo los principales estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. En diciembre de 2013 se presentó un proyecto de ley orgánica justamente para superar este proceso de falta de adecuación. Este fue aprobado, el informe en primer debate, en septiembre de 2014, y luego fue olvidado en la comisión. De manera importante, y en esto quiero reconocer la voluntad que ha habido por parte de la Asamblea a través de la Comisión de Participación Ciudadana, en julio del 2018, esta comisión, presidida por Héctor Yepes, decidió reactivar el proyecto, permitiendo y fomentando la participación activa de la Defensoría del Pueblo y también de diferentes instancias de sociedad civil, de academia y también de organismos internacionales de derechos humanos para recoger aportes a este proyecto de ley. Quiero dejar una mención expresa de reconocimiento a la tarea de la comisión, porque brindó este espacio, que debe ser el espacio que deban tener las discusiones de los proyectos de ley para que estos respondan adecuadamente a la realidad del país. Y digo esto porque en las recomendaciones y en la posición que tuvimos frente a la comisión, manifestamos que esta ley debe buscar responder a esos problemas que encontramos en el proceso de transición. Como ustedes saben, yo soy una defensora del pueblo encargada. Fui elegida y encargada para asumir la conducción de la Defensoría del Pueblo en mayo de este año. Y cuando yo entré a la Defensoría del Pueblo me encontré con varios problemas. Primero, la falta de independencia en la institución. Una institución que durante años guardó silencio ante las violaciones más graves de derechos humanos en este país, siendo funcional al gobierno de turno. Limitada en su autonomía, administrada y estructurada como un ministerio más del Ejecutivo, con una estructura vertical, centralizada, el 60% de su personal en Quito,
y con una debilidad en las provincias, con presencia sí en las provincias, pero débil todavía, y con limitaciones también organizativas y financieras. Alejada de la sociedad, poco conocida, sin reconocimiento ni credibilidad ante la misma, sin ninguna instancia de participación y reconocimiento social. La Defensoría del Pueblo no tenía un vínculo con la sociedad, no se creía en ella, con una respuesta social poco eficiente, con un funcionamiento similar al de una comisaría que genera insatisfacción en los usuarios y desgasta también al funcionario o la funcionaria pública que tiene que atender estos servicios, sin capacidad de dar cuenta de la situación de derechos humanos en el país. Lo que se espera de una institución nacional de derechos humanos basada en los principios de París y en el marco constitucional es que nos dé cuenta de cómo estamos en materia de derechos humanos, cuáles son los avances, cuáles son los límites, cuáles son los retrocesos que hay, y que no nos circunscribamos simplemente a un informe estadístico de gestiones que se han hecho. Es necesario, y para eso están las instituciones nacionales de derechos humanos, para dar cuenta y para decir en el país se cumple o no con los derechos humanos. Estos problemas fueron posicionados ante la Comisión y considero que efectivamente eran parte y fundamentaban las recomendaciones que formulamos y que fueron acogidas por la Comisión. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que tiene el proyecto de ley que se ha presentado para el segundo debate ante ustedes? Primero, adecúa y adapta la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo al mandato constitucional del 2008 y a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Estamos hablando de tratados de derechos humanos y estamos hablando de recomendaciones específicas que han emitido órganos de derechos humanos a nivel de recomendaciones generales y recomendaciones de país que nos obligan a adecuar nuestra estructura normativa, institucional y de funcionamiento para la protección y garantía de los derechos humanos. Da cuenta y transversaliza los principios rectores de toda institución nacional de derechos humanos: la independencia, la autonomía y el pluralismo. Determina además principios operativos para su funcionamiento, como la informalidad, la gratuidad, la eficiencia, y incorpora expresamente los enfoques que orientan su trabajo. El enfoque de derechos humanos como eje y concomitante a ello, otros enfoques que complementan los sistemas de protección. Ubica a la Institución Nacional de Derechos Humanos en su rol constitucional. Recordemos, señores asambleístas y señoras asambleístas, la Defensoría del Pueblo forma parte de las instituciones de control, forma parte de la función de transparencia, y en esa medida es una institución del Estado que controla al Estado en materia de derechos. Y esto considero que es fundamental para entender el rol que tiene la Defensoría del Pueblo. Reconoce su valor ético-jurídico. Esto parte de la concepción que se tiene a nivel internacional de lo que debe ser un ombudsman, un defensor del pueblo, un director de una institución nacional de derechos humanos, una persona y una institución que articula esta visión ética de los derechos humanos, esta noción de que hay que trabajar por la dignidad de las personas, y lo sustenta y lo argumenta con instrumentos jurídicos como su propia Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El proyecto, además, y esto es muy interesante, logra desarrollar las competencias de la Defensoría del Pueblo articulando los dos ejes fundamentales que debe tener toda institución nacional de derechos humanos: la promoción y la protección. Cuando decimos promoción, estamos hablando de palabras claves: capacitación, educación, sensibilización, comunicación, para avanzar a lograr en el país una cultura de derechos humanos que garantice la exigibilidad de los derechos y también la convivencia armónica entre todos y todas las ciudadanas. En materia de protección, promueve acciones, y aquí es clave estas otras palabras: investigación, vigilancia, monitoreo, defensa y activación de mecanismos de protección a nivel nacional e internacional para concretar la defensa efectiva de los derechos humanos. Además, promueve acciones de generación de información
Promueve, por tanto, la investigación, la asesoría técnica, la colaboración con las diferentes instancias para promover la incorporación del enfoque de derechos humanos. Si seguimos el mandato constitucional, ese mandato constitucional que tiene como eje a la persona, a sus derechos y sus garantías, lo que estamos hablando es que toda la institucionalidad del Estado, toda la normativa y todas las políticas públicas deben contar con el enfoque de derechos humanos. Y esto es lo que puede aportar la Defensoría del Pueblo con toda la institucionalidad del Estado, asesorar técnicamente para que ese enfoque esté presente. Da cuenta y genera además espacios para concretar la pluralidad. Los principios de París dicen que las instituciones nacionales de derechos humanos tienen la exigencia de abrir relaciones con la sociedad civil. Y esto se concreta en el proyecto de ley a partir de la conformación de los consejos de defensoras y defensores de derechos humanos. De esta manera se posiciona por primera vez en el país el valor, la importancia y la trascendencia que tienen los y las defensoras de derechos humanos, esas personas que en lo cotidiano están trabajando porque los derechos se conviertan en realidad, que están trabajando en los territorios, que están colocando incluso en riesgo a veces su vida para la protección y promoción de los derechos. Además, y esto en el marco de la pluralidad, ubica y reconoce los ámbitos de particular protección y acción a partir del establecimiento de mecanismos de protección y responde con ello a recomendaciones que se han emitido por organismos internacionales, así como también competencias que se han dado vía leyes secundarias en el país. Fija de esta manera la importancia y también las prioridades que va a tener la Defensoría del Pueblo. En este sentido, hay mecanismos específicos sobre niños, sobre violencia contra la mujer, sobre personas con discapacidad, sobre el tema de movilidad humana, sobre la naturaleza. Estas son prioridades que efectivamente toda institución de derechos humanos y mucho más las que justamente tienen la función de control tienen que delimitar para fortalecer su accionar. Promueve el reconocimiento expreso de los derechos de la naturaleza y de los colectivos, de los pueblos y nacionalidades que son parte de este país y que necesitan un reconocimiento expreso y mecanismos concretos para su promoción y acción. Avanza además en el diseño administrativo que es para concretar que este sea horizontal y desconcentrado en todo el país y con las jurisdicciones también para la protección de los ecuatorianos en el exterior. Promueve formas adecuadas para avanzar en el proceso de autonomía financiera y esto creo que es fundamental. Una institución que no tiene autonomía administrativa y financiera no tiene independencia. Es necesario para ejercer efectivamente el control del Estado, dentro del Estado, que esto se garantice. Además, la ley, para ser eficaz, debe estar acompañada con recursos suficientes y esto creo que es un reto importante que se debe garantizar. No basta solo poner la independencia, la autonomía en la ley, sino que tienen que haber mecanismos concretos para que lo que se estableció ahí pueda ser cumplido. A la par, hay una sección que me parece que es importante porque va a lograr lo que tenemos y que fue parte del legado que ha tenido la Defensoría en estos 22 años de existencia. Y es que tenemos una serie de competencias que desnaturalizaban sus funciones. En este caso se han incorporado reformas y adecuaciones normativas que permiten devolverle a la Defensoría del Pueblo su naturaleza sustancial. Y se eliminan procedimientos reglamentarios. Esta ley no es una ley reglamentaria, no es una ley que esté creada para solo establecer reglamentos o pasos que hay que seguir. Eso le corresponde a la normativa secundaria. Esta ley fija principios, establece competencias, determina con claridad cuáles son los requisitos para ser defensor, defensora del pueblo, sus delegaciones provinciales, sus delegaciones en el exterior, y a través de eso brinda una estructura que va a permitir efectivamente que la Defensoría entre dentro de su naturaleza a cumplir sus funciones. ¿Cuáles son los retos? Bajo este panorama, la aprobación de esta ley es un acto significativo dentro del proceso de transición que está viviendo la institución, porque le permite recuperar su autonomía y su independencia. Permite avanzar en la idea de que la defensa de los derechos humanos
es un compromiso con la dignidad humana, sin distinción de ninguna clase. Este es un compromiso que, si no fue cumplido anteriormente por la Defensoría del Pueblo, ahora tiene la oportunidad de concretarse en la realidad. Permite además reconocer la importancia de que todos los derechos son importantes, de que todos los derechos son interdependientes y que tiene que trabajarse las normativas, las políticas y la institucionalidad con una visión de integralidad. Constituye un mecanismo de fortalecimiento con la democracia. Es claro que estamos en un nuevo tiempo. Es un nuevo momento para la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Un momento para actuar, aunque esto incomode. Las instituciones de derechos humanos no están para adecuarse al poder, incomodan al poder. Y esto es importante porque en una sociedad democrática tiene que haber contrapesos. Y este es el rol que debe cumplir una institución nacional de derechos humanos. Y en ese sentido, si lo cumple, realmente está contribuyendo al ejercicio de una democracia real. A los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a 20 años de la adopción de la Declaración de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, a 10 años de la adopción de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional tiene en este día la oportunidad histórica de dar un paso importante para el cambio institucional, estructural de esta institución. Este cambio es necesario y le permitirá consolidarse como una auténtica institución nacional de derechos humanos. Esperamos y agradecemos su decisión, la decisión de cada uno de ustedes, que será la decisión por creer en los derechos humanos, por dar sentido a los derechos constitucionales, por cumplir con las obligaciones internacionales que tiene el Estado ecuatoriano y por sobre todo, por ser fieles al mandato de que uno debe responderle a las necesidades del pueblo. Muchas gracias. En la Comisión General